Bueno, vamos a comenzar la segunda parte. Esta es una parte que está dedicada a la poesía y el activismo, que no es otra cosa. Le decimos activismo, pero en Cuba, bueno, en cualquier parte, pero específicamente este es un tipo de activismo que se trata de la búsqueda de la libertad. Vamos a una parte dedicarla a la presentación del libro Voz Cautiva de María Cristina Garrido, que es una poeta y activista que estaba presa en Cuba. Vamos a escuchar de su propia voz un fragmento o el poema completo que dedica a su hermana. Hay una historia tremenda detrás de cómo puede salir la lectura de un poema como ese de la cárcel. Hay una historia que solo alcanzamos a imaginar, pero que está hecha de la forma en la que María Cristina pudo sacar pequeños fragmentos con la complicidad de muchos amigos, algunos de los que están aquí, Ediciones Deslindes, A las Tensas, en cómo se introdujeron primero los materiales para que ella pudiera escribir, luego cómo lo pudo hacer y luego cómo esos poemas pudieron también salir de prisión. Este libro cuenta esa historia, pero también le da voz a las mujeres presas políticas cubanas, a la resistencia y al activismo de la mujer dentro de Cuba. Vamos a hablar también de la violencia del Estado, de la violencia política contra las mujeres de forma general. Me acompañan y me honra mucho presentar a poetas cubanas que están hoy en el exilio, que resisten desde el exilio creando, que es lo primero que el régimen intenta prohibirle a quienes exilia como forma de castigo, ¿no? Para que se dediquen a otras cosas y dejen de hacer activismo, resistencia y arte. Ellas resisten desde su arte y desde la creación poética. Iliana Álvarez, Ana Rosa Díaz, Levis Torres, Caterina Piquet. Nos van a acompañar leyendo los poemas de María Cristina y también, bueno, Iliana hará una presentación y nos contará un poco más de la historia de cómo nace este libro Voz Cautiva de María Cristina Garrido. A mí se me ha pedido hablar brevemente de la historia o de la relación entre la poesía, el activismo y la violencia política en Cuba contra las mujeres. Yo creo que una de las cosas que a mí, yo ya era una exiliada antes de ir a Cuba, yo vivía en Madrid y decidí volver a Cuba, formar parte del movimiento y ahora he vuelto a ser exiliada, por supuesto volveré. Y una de las cosas que me llamaba la atención de ese movimiento de protestas reciente que podríamos ubicar que nació en el 2018 era precisamente la forma en la que la lectura del poema y el poema mismo se había convertido en un artefacto, en un medio, en una táctica de resistencia ante el autoritarismo, y sobre todo cuando se usaba públicamente. En el 27 de noviembre, yo recuerdo, vimos esa directa con fervor. Realmente creo que en el 27 de noviembre estuvieron los 500, 600 personas que ese día estaban ahí y también todos los cubanos desperdigados por el mundo que lo veíamos como si estuviéramos ahí también, ¿no? Porque yo creo que aquí ninguno de nosotros durmió ni nada. Y a mí particularmente me llamó la atención dentro de las muchas directas el momento en que se leyó a coro un poema que ahora no recuerdo de quién era, a lo mejor tú me puedes recordar. Se leyeron varios, pero creo que era de César Vallejo. Sí, es que se leyeron varios. Se leyeron poemas y se cantaron ya una vez que se leyeron varios, o al menos 2 o 3, pero yo recuerdo en particular ese, y si la memoria no me falla, era de César Vallejo. Recuerdo también otro momento, una acción performática que se llamó Susurro Poético, y que fue una convocatoria a partir de la encarcelación arbitraria del músico, del rapero Denis Solís. Empezaron, recuerdan, Amelis Ramos y Luis Manuel Otero Alcántara durmiendo en los bancos frente a las prisiones, haciendo lectura de poesía también en medio de eso. Luego les prohibieron poder ir a pedir por su liberación y entonces, bueno, decidieron hacerlo en el espacio público, en caminatas hasta San Isidro o también
frente a la iglesia de Paula, al lado de la iglesia de Paula, hubo una convocatoria específica allí para leer poesía, como si la poesía pudiera ser una especie de talismán o de artefacto protector específicamente ante la violencia. En la historia del activismo reciente también hay otros momentos. Amaury Pacheco, no se puede hablar de poesía y activismo en Cuba sin hablar de Amaury Pacheco, sin hablar de su proyecto Poesía Sin Fin, que desde los 90 entiende que la poesía sirve también y tiene un uso muy específico a la hora de expresar o de romper el hechizo totalitario. Pero yo me atrevo a ir un poco más atrás, ¿no? A tipos de poesía que, por ejemplo, en los 80 o en los 70, poetas como Raúl Hernández Novas o Ángel Escobar introducían como forma de crítica, el propio Eberto Padilla, ¿no? Por lo que fue preso, todo lo que está asociado al caso Padilla, está asociado a un poemario que se llama Fuera de Juego, ¿no? Y bueno, eso dio pie a su autoinculpación y a todo lo que produjo como forma de ejemplarizante contra los intelectuales cubanos en los 60 y como forma también de política del Estado en los 60. Sin embargo, siempre en la lucha de nuestros derechos civiles y políticos y en la forma en la que la poesía se relaciona con la historia, ha estado en el pensamiento y en la reflexión, ¿no? José Martí fue un poeta, pero además un gran conspirador, y casualmente Céspedes también lo fue. Carlos Manuel de Céspedes, ahora pienso, hay algunos, no es muy conocido, pero por ejemplo hay uno de sus poemas que se llama Traidores, que se podría leer hoy como mismo se leyó en la década del 60 del siglo XIX. Pero también se podrían encontrar ejemplos hasta el propio Espejo de Paciencia, o incluso antes. Lezama Lima tenía una teoría sobre la poesía actuando sobre la historia, sobre el papel del poema como forma como conjuro para interferir sobre los designios de la realidad, incluso, ¿no? Era un pensamiento que era un poco mágico, en parte, pero también entendía que la forma de nombrar las cosas constituye la realidad misma. Y en el prólogo de su antología de la poesía, comenzaba haciendo una reflexión que llevaba hasta Cristóbal Colón y explicaba cómo Cuba en el imaginario, cómo se había configurado, diseñado Cuba en el imaginario de, entre comillas, el descubridor o el que llega, ¿no? Y hacía un análisis muy interesante como en su cuaderno, en su bitácora de viajes, en su diario de viajes, los primeros días las anotaciones son todas científicas, de carácter científico. Tenemos el aire, tanta velocidad, el tiempo es bueno, hay un clima cálido, hemos visto pájaros, quiere decir que la costa está cerca. Y luego, a medida que se acercaba, yo creo que a medida también de que la desesperación un poco lo sumía en el delirio, pero de cualquier forma es una conjunción de ambas cuestiones, quizás. Lezama dice que la atracción de las islas del trópico le hacía empezar a usar otro tipo de lenguaje, que era el lenguaje metafórico. Y quizás una semana o pocos días antes de llegar habla de un rayo, un haz de luz que se precipita en el mar y utiliza una metáfora para hablar un ramo de flores. Como un ramo de flores, exactamente. Sí. Y esa idea la usa para explicar la forma en la que la isla se proyectó, bueno, en el imaginario de ese descubridor, y que también la literatura posterior usó a la hora de describirla en su totalidad o de entender su identidad y de tejer el vínculo entre la manera que Cuba se pensaba y la historia misma. Y cómo en esa conjunción también se tejieron los destinos de la nación y de su propia historia, ¿no? A punto de que se podría decir, y esto es una idea mía, de que Cuba es una nación de conspiradores y poetas, ¿no? Y Carlos Manuel de Céspedes, el propio José Martí, son buenos ejemplos de eso, pero también otros, ¿no? Los estudiantes, Julio Antonio Mella fue también un gran poeta, un gran conspirador, un gran activista. La protesta de los 13 fue una protesta de poetas intelectuales, o sea, es recurrente. O por ejemplo la figura de Guy Pérez Cisneros, que fue un historiador de arte, como muchos de los activistas de este momento, pero también fue un hombre que estuvo asociado a la lucha de los derechos humanos
fue la persona que introdujo el discurso el 10 de diciembre de 1948 ante la Asamblea de Naciones Unidas, porque era el portavoz del comité redactor de la Carta de Derechos Humanos, una historia que, por cierto, el régimen también ha querido borrar. Entonces, y habría muchísimos más ejemplos, ¿no? Que podríamos volver a encontrar de la relación entre poesía e historia misma, y específicamente de la lucha por nuestros derechos civiles y políticos. La violencia política en Cuba contra las mujeres está en el nacimiento de la revolución misma. El Estado cubano es un Estado básicamente machista. El hombre nuevo, que es la ideología que una de las que se empoderó la revolución, para empezar, ya era hombre. O sea, la mujer, si estaba como un jarrón decorativo. O sea, las milicianas nada más servían para que le hicieran la foto con un fusil, además con una vestimenta, un vestuario, una decoración, una forma de estar en el mundo que era también machista, para decir que bueno, que ellas estaban, pero en realidad nunca estuvieron. Y cualquier otra identidad que no fuera la del hombre de izquierda, barbudo, fue rechazada. Y por eso estaban las humapas ahí, ¿no? O estuvieron las humapas ahí para demostrarlo. Todo lo que no fuera ese hombre revolucionario de izquierda, y fue todo con el arma, en la mesa, estaba ahí para ser reformado. Y las humapas es un proyecto de reformar a todas esas minorías, a las minorías que sexualmente no fueran heterosexuales, a las minorías de raza, de género, de todo tipo, ¿no? Todo lo que no fuera hombre, blanco, intelectual y revolucionario. Y yo creo que también hay un uso, el proyecto, el mal llamado de la revolución, la dictadura de Fidel Castro, también hace un uso muy siniestro y muy manipulador de todas esas minorías, porque además se abandera como si fuera defensor de las mismas. Las mujeres cubanas son las que más sufren la violencia política, la miseria. Hay un estudio que ha salido a principios de este año de Cubadata que dice que la precariedad, tanto alimentaria como del acceso a la salud, recae sobre las mujeres en un 30% más o incluso en un 40% más. Los feminicidios son una prueba también de esto. Por supuesto, las mujeres son quienes tienen que proveer muchas veces en las casas. Sobre ellas recae el peso del cuidado de los hijos, del cuidado del adulto mayor, del plato de comida en la mesa. Son también quienes, por esta propia cultura machista que está institucionalizada en Cuba, como también lo está el racismo, son quienes doblemente sufren la represión del Estado. En el documental de María Matienzo sobre Thais describe algunas de esas formas específicas, además, en las que el régimen cubano reprime a la mujer por ser mujer. Una de ellas es el desnudo, ¿no? Esto sucede con las mujeres y también con las personas de la comunidad LGTB. A los hombres rara vez he escuchado, no dudo que exista, ¿no? A los hombres que no sean parte de la comunidad LGTB, digo, porque a ellos, desde luego, casi todos me cuentan lo mismo, pero rara vez. Y yo, por ejemplo, recuerdo una detención que tuve con Michael Osorbo, después de una directa que nosotros hicimos en el Capitolio, a petición de una demanda de Luis Manuel. Fue la primera vez que pensamos, bueno, vamos a pedir la dimisión del ministro, y Luis Manuel hizo un llamado a que todo el que pudiera ir hasta el Capitolio se acercara, a todo el que iba. Fueron muchas personas, creo que incluso llegó a ir Luz Escobar o a intentarlo, no estoy segura si fue eso. Y no pudiste llegar. Muchas personas lo intentaron. Michael y yo habíamos estado, como Katy también, el 27 de noviembre, habíamos visto al ministro darle un manotazo y la violencia que sufrimos todos nosotros por descontado durante esa detención y después en los interrogatorios. Y fuimos, y por una casualidad, una conjunción de estrellas,
pudimos sentarnos en el Capitolio, hicimos una directa y nos llevaron presos a la estación de Regle. Y recuerdo perfectamente cómo a Michael lo llevaron directamente al calabozo y a mí me llevaron a un lugar donde me dijeron lo mismo que a Tay: súbete la blusa, que vamos a no sé qué, y bájate el pantalón. Yo recuerdo que en ese momento a la mujer que me lo dijo le dije, ¿cómo? Claro, era la primera vez que yo enfrentaba algo así, porque aunque el 27 de enero a mí me habían dicho que me levantara la falda, que fue una cosa que le hicieron a todas las mujeres que estábamos ahí, y nos habían como cachado un poco mínimamente, no me habían dicho desnúdate completa, bájate bloomers, ¿no? Que sí me dijo esta mujer. Le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, que te bajes el pantalón y el bloomer. Y yo recuerdo que Michael empezó a gritar como que, no, que ven, incluso dijo, venme a tocar a mí, ¿no? Ahí, ¿no? Porque claro, porque a ella sí, a mí no. Y yo recuerdo que le hice así en la muñeca y le dice a Raúl Castro que venga, bájame bloomer, si él puede. Y ahí quedó, ese día a mí no me forzaron a hacer nada más, me lo guardaron. Y sin embargo, a raíz del 30 de abril y de lo que pasó el 30 de abril, que Tay cuenta muy bien, yo ese día, el 30 de abril, estaba en prisión domiciliaria, pero conocía como ella, éramos parte del grupo que un poco pensó ir a protestar ese día para apoyar a Luis Manuel en las reivindicaciones que hacía porque se habían llevado sus cuadros, se los habían robado, los habían destrozado. Yo había intentado escaparme por la azotea, no había podido y quise salir a la 1 de la tarde porque además Leonardo Fernández Otaño, que está ahora también exiliado en Madrid, estaba debajo y se lo estaban intentando llevar. Y yo le dije al policía, ¿qué tú estás haciendo? No te lo lleves a él. Y me llevaron a mí. Ese día me llevaron a San Miguel, no, ese día me llevaron a Santiago de Las Vegas. Y poco después de estar ahí llegaron todos los hombres que estuvieron en el 30 de abril. Llevaron a Leonardo Romero Negrín, a Inti Soto, a Ángel Cusa y algunos más que se me olvida su nombre. A las mujeres como a Thais, a María Carla Ares, la llevaron a la Lisa. Y a mí me llevaron con los hombres a Santiago de Las Vegas, que fue una decisión que quizás yo después entendí un poco, pero que en ese momento me resultó bastante arbitraria. Recuerdo que cuando ellos llegaron y nos reconocimos, me sacaron como un puequito por los pies, las manos, la cabeza y me metieron en un calabozo. Y hago este cuento por dos razones, por lo que voy a decir justo después, lo que dije antes, y porque ahí en la prisión, Leonardo Romero Negrín, que también es un activista, digamos, que creo que también es un poeta y al que le gusta mucho la poesía, comenzó a reclamar el poema Abdala de José Martí. Él tiene una memoria excelente, se lo sabe completo, es un poema, bueno, una obra de teatro escrita como poema, es muy larga. Y los demás presos también yo recuerdo que nos uníamos en las partes que no sabíamos, ¿no? Algunas partes son más evidentes que otras, pero los carceleros y todos los que estaban ahí, los agentes de la seguridad del Estado que también hacían los interrogatorios, estaban asombrados porque algunos pedazos tienen toda la vigencia posible, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, uno que dice: y decirle al tirano que en la nubia hay un héroe por cada 20 de sus lanzas, que del aire se atreva a hacerse dueño, que el fuego a los hogares hace falta, que la tierra la compre con su sangre, que el mar ha de secarse con sus lágrimas o algo así. Y por supuesto es el poema como la teoría de esa nación irrupción sobre la realidad, porque el lenguaje poético, a diferencia del lenguaje llano, la metáfora en sí, tiene un poder de explicar o de destruir la forma totalitaria o la narrativa totalitaria. Tiene un poder que rara vez se encuentra incluso en la retórica o en cualquier otra manera de explicar las cosas. Y luego esa noche a mí me devolvieron, ellos decidieron que yo iba a volver a estar presa en mi casa. Ya yo estaba presa en mi casa, no había estado como tal en Obispo, y entonces bueno, no me procesaron, me devolvieron 5 días después, por la injusticia de la que ya se ha hablado aquí, que también caracteriza al régimen en esa forma machista de existir, en las que unos van presos domiciliarios, otros van exiliados y otros van presos para Guatá o para el Combinado del Este o para el Manto Negro, para protestar frente a esa injusticia 5 días después, y porque yo no entendía por qué a los otros sí los habían dejado presos y a mí me habían devuelto también presa, pero para mi casa. Yo bajé a protestar
esa noche. Y recuerdo que la gente de Darío me llevó en una patrulla por toda La Habana. Recuerdo que, entre otras cosas, me intentó avergonzar y llamó a algunos activistas amigos míos, entre ellos a Caterina, porque para demeritar la razón por la que yo protestaba. Yo no protestaba porque me preocuparan mis colegas presos, sino yo protestaba porque estaba borracha. Y es una forma de violencia machista que se usa particularmente contra las mujeres. No recuerdo que nunca se lo hayan dicho ni a Michael, ni a Luis, ni a nadie, se hayan tomado o no una cerveza. Y también es una manera de demeritar muy particular la reivindicación política que se puede hacer, y en especial contra las mujeres, porque si las mujeres lo hacemos, estamos locas, y si las mujeres lo hacemos, tenemos un desvarío, ¿no? Y se nos ataca por nuestra identidad también contra estas cosas. Y ese día me llevaron, ahora sí, a la prisión, al calabozo de San Miguel del Padrón, y sí, ese día sí me desnudaron, y quizás es uno de los hechos más violentos, de violencia directa o específica que yo recuerdo. 3 mujeres me arrastraron por el pasillo del calabozo porque yo me negué a desnudarme. Me entraron en una celda, cerraron la celda con candado, y un hombre fuera estaba mirando. Es parte de la escenificación de ese momento, que tiene como objetivo humillarte y usar tu cuerpo y la desnudez de tu cuerpo para humillarte. Y esas 3 mujeres, 2 me hicieron 2 llaves, y una enfrente me golpeó con alevosía, con cizaña, no golpecitos, y me arrancó la ropa como si me estuviera haciendo una violación o algo así. Me dejaron en el piso, me dieron puntapiés, me escupieron, salieron, y ese hombre se quedó fuera mirando un rato y se fue, ¿no? Lo cuento, yo lo he contado por redes, pero sin nunca decir los detalles, porque también otra forma en la que usan la violencia es para que incluso a la hora de tú contarlo te sientas humillada y sientas que lo tienes que contar, o lo tienes que contar por parte. Yo recuerdo que en ese momento yo decidí contarlo desde un lugar empoderado, y me hice una foto con mis morados, casi que era una foto estética, porque era la forma en la que yo quería decirle, pero yo no estoy aquí humillada ni estoy llorando. Y a mí ustedes no me humillan, se humillan ustedes. Fue el recurso que yo encontré, ¿no? También un poco apelando a la belleza o al poder del arte contra la violencia, ¿no? Como forma de deshacer la violencia. Es interesante y es doloroso, y es como una experiencia en sí mismo contar todo esto desde el exilio. Aquí se ha dicho ya, y yo lo repito, ¿no? Estamos hablando de mujeres que todavía están presas dentro de Cuba. Hay 107 mujeres presas. Nosotros lo estamos contando desde un exilio que tampoco es la libertad. Poder leer de la voz de mis compañeras el mensaje y el poema de María Cristina Garrido, creo que también es una forma de desafiar al Estado totalitario. Tenemos que buscar más maneras en las que crear una comunidad entre los que estamos fuera y los que están dentro. Somos una misma nación y todos estamos sobre el territorio que es Cuba, que es un territorio diseminado por el mundo, ¿no? Lo he dicho otras veces, como si el castrismo hubiese dado un mazazo a la isla y todos esos pedazos hubieran salido eyectados y atomizados la nación. Pero no hay tal cosa como una Cuba afuera y una Cuba adentro. Todos somos una misma Cuba y todos somos cubanos. Yo le voy a dejar la palabra a la voz de María Cristina Garrido, y mientras la escuchamos, me gustaría invitarlos a imaginar las formas, luego Ileana Álvarez nos contará, en la que ella pudo lograr que ese poema y que su voz lo pudiéramos escuchar hoy nosotros aquí. Quiero decirte algo antes que dijiste ahí. Hay pocas mujeres presas que para mí son aisladas, pero en realidad la mujer cubana está presa, toda, en su totalidad, ¿vale? Sí, de acuerdo.
Mi hermana duerme, Angélica, pero deja el alma despierta para que le abrace dolor adentro, y luego de invocar a sus delirios, encenderle velas a tantas destrucciones, la dejo quieta en sus batallas, porque el sueño es también un enemigo. La mano de la noche cierra el candado de las criptas de los infelices. Un chirrido endémico oxida mi paciencia. Le grito a la carcelera, ojalá, y los 3 puntos suspensivos hacen noticia. Acuesto lo que queda de mí, pero se contorsiona un desvelo bajo mis dudas. No tiene huesos para escapar de mis cavilaciones. ¿Qué soñará mi hermana con el mar de Canasí en su humedad verdísima? Que la libertad es un pájaro que migra y no regresa. Mi hermana sueña conmigo porque soy la gemela de su tristeza. Ella me besa con todos los perdones que no se dijeron. De hija sin padre y padre sin entierro. De madre de los hombres y hombres sin abrazos. Me besa con todos los recuerdos de sus ojos. Mi hermana duerme, inquieta, y yo me quedo con domicilio en su fantasma. Abro de par en par sus ilusiones. Sacudo sus telarañas de enojo. Su pesadilla es el exilio. Se la tiro lejos. No quiero que sueñe que el pájaro se queda, que sus playas serán un espejito de lodo, que me voy cargando la libertad para mí sola. Después de escuchar la voz de María Cristina Garrido diciendo este poema 511, uno no tiene mucho que expresar, ¿no? Quisiera que las palabras... Diciendo este poema 511, uno no tiene mucho que expresar, ¿no? Quisiera que las palabras fueran, es decir, los versos se quedaran en el aire y nos cayeran como un mazazo, a ver si todos despertamos de una vez y podamos juntos, unidos, poder clamar libertad juntos y lograr derribar al tirano, estemos donde estemos. Desgraciadamente, María Cristina ha escrito este poema en la cárcel. ¿Cómo lo ha sacado? Como dice el poeta Orlando Luis Pardo, es un milagro del espíritu que el totalitarismo, que la tiranía no puede desvirtuar, no puede apagar. En una de las llamadas telefónicas suponemos que se lo entregó a la familia, se lo entregó a alguien, cogió los minutos que tiene para saber cómo están los suyos, para que su voz saliera a la luz y se compartiera. Porque ese es también el sentido de la poesía, ¿no? El sentido de compartir, que no se quede para uno solo, sino que se convierta en acción, en gesto, en marcha, en libertad. Yo creo que con Voz Cautiva estamos asistiendo a un milagro del espíritu, porque estos poemas fueron escritos en la cárcel, bajo condiciones de una represión brutal. A las presas de conciencia en Cuba no se les permite tener lápiz y papel para escribir. Sin embargo, gracias a los amigos, gracias a familiares, María Cristina pudo, después de más de 300 días sin hacerlo, pudo empezar a escribir sus preocupaciones, sus angustias y sobre todo empezó a denunciar qué cosa es ser presa política en Cuba. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son las consecuencias de pedir libertad? Y eso lo ha hecho a través de la palabra poética, que, perdonen porque estoy hablando desde mi condición de poeta, tiene más fuerza que cualquier discurso. Voz Cautiva, estoy muy emocionada. Voz Cautiva es un milagro. Y quiero agradecer en primer lugar
al poeta Rafael Vilche, mírenlo todo allá atrás, y démosles un aplauso. Y el enlace principal. Nadie sabía que María Cristina había vuelto a escribir. Habíamos tenido el libro que había publicado la editorial de Amir Valle, el libro Examen del Tiempo, y después de eso no sabíamos si ella había podido tener el libro, porque la policía política había destruido prácticamente toda su poesía cuando le incautaron sus cosas materiales en su casa después del 11J. Sin embargo, ella se pudo reponer y pudo alzar su voz con este libro que ella quiso que llamaran Voz Cautiva, pero realmente se nota aquí que hay una mujer con una, no es ansia de libertad, una mujer que no han podido encarcelar, una voz que no han podido aprisionar a pesar de las torturas, a pesar de las torturas psicológicas, físicas, de las enfermedades, a pesar de la muerte de sus dos padres, que murieron de tristeza por no poder ver a su hija libre. Doy las gracias también a Manuel Mérida, que nos envió el libro y que nos hizo una nota muy conmovedora, donde en una parte de esa nota un poco que describe las condiciones en que fueron sacados estos poemas. Los primeros poemas que filtró a la calle llegaron con temblor de manos y letra transparente que solo pudo leerse con máximo contraste de edición clara, de grafito arañado. Tener un original de María Cristina sería algo maravilloso, súper conmovedor. Hojas temerariamente estrujadas y versos amontonados. Esos textos dispersos grabaron sus huellas dactilares, su ropa interior, su sexo, su olor, los ojos de las horas sin tiempo, y conservan manchas de firmas con sangre, lágrimas rebeldes, moscas, el sudor del nervio, la impotencia del insomnio y la guadaña. La complicidad es hoy el cemento de las naciones que esqueletan nuestra civilización. Ese silencio diplomático y transatlántico no será suficiente muro para este testimonio que denuncia la barbarie del fascismo cubano. Cuba y Quibicán, termina Manuel Mérida, tendrán sus museos de la libertad, conglomerados para las víctimas y los horrores del comunismo. En ellos, en un salón privilegiado por la luz y el reposo, hablarán por ella para siempre bajo el cristal estos testigos originales de un tiempo de barbarie, tinieblas y muerte. Es decir, cada poema que está aquí es un testimonio, diría, de una fuerza indescriptible de lo que es una cárcel cubana, pero de lo que es también un poco más allá, de lo que es la barbarie del comunismo, de lo que puede llegar al comunismo. Y repito, es un milagro del espíritu que estos poemas estén ahora con nosotros. Tenemos, como dice Orlando Luis Pardo, amarla y amarlos a ellos, porque no solamente son el reflejo de María Cristina, y eso es también la fuerza y el valor de la poesía, sino que además son el reflejo de toda una generación. Están describiendo el dolor de toda una generación, pero además los sueños y las ansias de una generación, porque aún escritos con el dolor y el sufrimiento, con los moretones de la violencia que ha sufrido, no solamente en el cuerpo, sino también en el alma, María Cristina, son edificantes. Nos hablan del futuro, nos dicen, es posible, señores, tener una Cuba libre. Doy inmensamente gracias a María Cristina porque tuvo la fuerza para sacar bajo condiciones que no podemos ni describir con palabras y bajo castigo, porque cada vez que ella sacaba también un papelito de estos con sus poemas mal graficados, escritos a oscuras, me la imagino en la sombra, me lo imagino sin luz, me la imagino temblando bajo la fiebre, me la imagino en el aislamiento escribiendo estos versos, como dice Mérida, como moscas. Me la imagino en eso y la pudo tener el valor de sacarlo a la luz pública. Y luego Manuel, su representante, compilarlos y entregarlo a la editorial gracias a la gestión
del poeta Rafael Vilches y tenerlo aquí hoy con nosotros. Todo lo que se venda de este libro, absolutamente todo, irá a parar a su autora y a sus familiares. Está bellamente ilustrado. ¿Y quién ilustró este libro? Nada menos que su hija Jennifer López Garrido. Fue la que ilustró, quiso que tuviera, y ahí está como entre los balaustres la figura de una mujer, la figura de su madre, que quiere alcanzar la libertad, no solamente de ella, sino de todas y todos los cubanos. Gracias a Deslinde por esta posibilidad. Continúa una colección que tiene Alas Tensas, que es la colección Alas, que forma parte también de nuestro proyecto como medio independiente. Y gracias a todas las personas que han hecho posible que esto hoy sea realidad. Pero, sobre todo, agradeceré las personas que tengan este libro entre sus manos. Aquellas personas que digan en voz alta sus versos, porque decir un poco en voz alta los versos de María Cristina es un poco pedir a gritos también nuestra libertad. Bien, después de este momento emotivo y con razón, quiero agradecer la invitación el día de hoy, de estar acá. Voces cautivas, pienso que son todas las voces de las mujeres cubanas. Como decía Carolina, las de adentro y las de afuera. Yo vengo de... pienso que son todas las voces de las mujeres cubanas. Como decía Carolina, las de adentro y las de afuera. Yo vengo de una historia de vida de 14 años en este país, donde publicar un poema vinculado con el tema Cuba es un estigma. Y donde la verdad, porque desgraciadamente las editoriales tienen sus líneas de izquierda, y la malinterpretación de la dictadura castrista prevalece en países democráticos, esas voces cautivas siguen estando ahí y seguimos tirando y padeciéndolas. Cuando yo supe de las hermanas Garrido, no sabía que una era poeta. Le agradezco a la vida, le agradezco a mi país, lleno de poetas. Yo he visto otras dictaduras y otras denuncias de dictaduras. Pero cuando el pueblo cubano escucha un poema, la poesía es imagen. Y esa imagen que traslada, que se publica, que vuela, tiene un peso enorme. Y los que quieren mantener, infinitizar, llevar hasta los 62 milenios la historia pobre, paupérrima y humillante del pueblo cubano, le tienen que temer mucho a la poesía. La poesía es imagen. Y si a María Cristina la llevaron presa por grabarse y poner imágenes y por aventar y por alentar al pueblo de Cuba, lo sigue haciendo desde el cautiverio. Eso es una cosa muy importante. Voy a leer su poema 507. Cuando las cautivas se echan a llorar sobre la nada o sobre todo lo pavoroso que es la nada, me siento vengadora de ultrajes que pudieron ser nuestros. Los míos en silencio les llegan de contrabando, con la etiqueta del odio, y entre los suyos y mis rencores recobramos, aunque breve, esa pequeña península que es la libertad. Las cautivas, en el asiduo acoso de la penitencia, cuelgan la celda en tendederas de almas. Allí escurren su único uso de la razón intransigente para no repetir pasados ni fatigas, ni sumarse con las ruinas. Se arrabian en grupos sobre las camas para vomitar cuánto desterraron sus terrores. Ahora las cautivas ya no tienen miedo. Los muros donde duermen son más blandos que las paredes de sus entrañas. De María Cristina con un poema nuestro. A raíz del 11J, yo estaba acá, callada, y sentí con esa señora que salió con su cazuela vacía, posiblemente el primer clamor de libertad
el símbolo más nítido y el más estimulante fue el de esa señora mayor con su cazuela. Y sentí que toda mi esencia poética, mi pasado, mis imágenes, se unían y convulsionaban y tenían que ser expresadas. A partir de ahí yo viví el hecho poético más grande de mi vida. Posiblemente alguno de mis poemas pase a la historia por cuestiones de estilo. Desearía que estos poemas escritos a raíz del 11J, todos los días, uno detrás de otro, como el vómito de la denuncia que como mujer tengo que hacer, sean los que queden de esta pobre guajira pinareña que tuvo que emigrar un día por la intolerancia, la homofobia y el machismo cubano. Una de las líneas que he seguido es expropiar de símbolos a la tiranía, como mismo nos han expropiado de símbolos a nosotros. He jugado con todos sus símbolos a desternillarme de la risa. Este poema se llama Razones para explicar todas las fugas de Ana. Son las fugas de esas mujeres maltratadas que son el blanco de la violencia y de la injerencia de la dictadura. Y está tomado, por supuesto, del referente de Guillén. Ana se fue de un triste país roto. Ana se fue de un tiro en su retrato. Ana se fue de un grano en el escroto. Ana se fue de un huevo para 4. Ana se fue de piojos y de hongo. Ana se fue de tisis y catarro. Ana se fue de qué coño me pongo. Ana se fue de un mal talla desgarro. Ana se fue jodida y hasta el gorro. Ana se fue cocida a escupitajos. Ana se fue de hallarse sin socorro. Ana se fue entre pingas y carajos. Ana se fue sin apagar el morro. Ana se fue de cruel golpes bajos. De Árbol Invertido, a la Extensa, a todos ustedes por estar acá, porque realmente lo que está ocurriendo hoy es fundamental y es lo que un poco nos impulsa, ¿no? Nos da ese empujón diario para crear, para hacer nuestro trabajo, para seguir reclamando lo que hemos estado reclamando cuando estábamos en Cuba. Hay algo fundamental que Cristina Garrido ha entendido perfectamente, y es esa reconstrucción de la memoria, lo importante que es contar tu historia. Hace poco hablaba con un amigo y hablaba sobre la idea de que uno no puede dejar su propia historia a merced de otro, pensando que esos otros van a tener la generosidad de contar la historia tal cual como uno lo vivió, como uno lo entiende, ¿no? Entonces, muchas veces es responsabilidad nuestra hacer esto, ¿no? Esto que ha hecho Cristina de sacar los poemas de la prisión es el acto realmente más valiente que posiblemente haya hecho Cristina. Y ella sabe perfectamente, lo entiende muy bien también, que la poesía gana esa... se completa, digamos, un poco lo que tú decías, se completa en la lectura, se completa en la recepción. Un poco eso engloba completamente, le da ese sentido, ¿no? a esa poesía. Y viendo, o sea, echando para atrás, o sea, en toda esa tradición poética de protesta y de activismo poético, como yo lo pude llamar estando dentro de Cuba, hay una tradición de muchos seres humanos, muchos poetas, tratando de rescatar esto, o sea, tratando de rescatar su historia. Y vámonos para la tradición soviética, donde hay un poeta como Osim Mandelstam, que está en la Siberia, y su esposa, trabajando en una fábrica de castigo, trata de recordar sus poemas continuamente, todo el tiempo, leyendo, o sea, tratando, ¿no?, de recordar todos esos poemas para poderlos publicar luego. En el caso de Joseph Brodsky, o sea, durante un juicio que le preguntan, ¿no?, ¿y a qué tú te dedicas? Y yo soy poeta. Y en el acta de función queda como no definido.
y cosas, o sea, muchas historias, ¿no? La Ana Asmátova con un hijo preso, o sea, serían millones de historias de personas, de artistas, de escritores, periodistas, que han tenido que pasar por esto y la única forma de salvación es que estas cosas salgan. Es fundamental que se publiquen estos libros, que se le den voz, que se le dé publicidad, que se le dé visibilidad, porque realmente ya hemos hablado de esto, ¿no? Pero el régimen, este régimen que además, sobre todo racista, sabe precisamente quiénes son los que tienen presos, sabe precisamente los que tienen presos de la invisibilidad que padecen, de todo, o sea, de toda la marginalidad y de toda esa base discriminatoria ellos se sirven, ¿no? Para seguir reprimiendo. Entonces uno tiene que realmente ponerse fuerte y hacer, realmente seguir y hacer este tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces yo me paralizo, como en este mismo material tuyo, María, que realmente a mí me rompió. Tener que escuchar a Thais diciendo que un momento, esa fue la parte que más me impresionó del material, donde ella entra en shock y donde no sabe qué hacer y simplemente se tira como a esa nada, ¿no? Cómo salir de ahí. Y esto que ha logrado Cristina, que todos estos poemas están además enumerados con días, con la cantidad de días que lleva presa, como mismo la obra de Luis, que son esos días que no son nuestros mismos días en lo absoluto. Sí, es el día en que se escribió El día que poema. exacto, pero, o sea, son días que parecen como los mismos números de los decretos que ponen todos estos cingados a las leyes y todo eso. Hay un poema que se llama 349, otro 370. Entonces, hay todo, ¿no? Todo tiene un sentido aquí. Todo tiene un sentido desde esos números, desde cada cosa que ella puede escribir. Por eso yo escogí unos poemas que son los poemas, yo diría que más descriptivos de su espacio, de los espacios de la prisión, ¿no? Y me parece súper interesante cómo ella puede descubrir todo ese lugar y puede como un poco lograr esos golpes directos, porque al final, o sea, tú estás dentro de ese espacio, o sea, lograr esa visión sobre ese espacio lleva un trabajo, escribir lo otro, leer lo otro, o sea, son muchas capas de lecturas, ¿no? Y eso es realmente lo más impresionante que tiene este poemario, que me parece estupendo. Entonces, este poema no tiene título, voy a leer dos, uno que no tiene título y este se llama 521. Este dice, Sí. Sentada en la cama de la penitencia, de espaldas al vacío y a la luz, y el equilibrio de la columna vertebral, el rayo, el golpe, el pan, la peste, me preñan el aborto de la esperanza. Me siento sobre el dolor del sacro a arrancarle verdades a las horas cuando el tiempo se me antoja deshojable. Es el verso del sí cayendo, minutos después, lasitud después, sueños después, pesadillas después, mañanas otra vez, queja otra vez, hierro otra vez, un pájaro quizás. Son imágenes preciosas y de hecho hay algo aquí recurrente. Me remota a Luis, de algo que él me decía después de haber estado en innumerables veces en prisión. Hay una frase en Valle Grande que es la de en el valle todos los gorriones son libres. En el valle todos los gorriones son libres, solo los gorriones son libres, ¿no? Y hay algo, o sea, en esto, cierto, que es lo único que realmente pueden ver que se mueve libremente por el espacio, ¿no? Y entonces sería súper interesante ver todas las imágenes, incluso desde un Uber Matos, o sea, encontrar todas estas similitudes en lo que ocurre en las prisiones cubanas. Sería un trabajo de investigación muy interesante, no sé si alguien estará trabajando en ello. Este se llama 521, dice: no sé en qué punto esta vida se me volvió una ofrenda al silencio. Necesidad que no confiese nunca, ganas de amarrarle su hocico cuando no está perro. Me buscan los sonidos que condenan y aún no ejercito la resurrección que no es levantar mis huesos por dentro. Es mejor así, que la voz no se vaya fraguando en los ecos interiores, ni haya onomatopeyas del trino aunque adormezcan. No quiero que se escuchen centrífugas de ideas y miedos. No sé cuándo empecé a quererme callada y ahora que alivio el gesto y esta saliva de caucho para amortiguar el grito del riñón.
del hígado, del derecho, pueden volver a la vida en una penitencia de un nudo, en un puño de muerto, a que ahí se quede libre para que nadie lo contabilice justas desvergüenzas y sus ocios del honor, que es el mismo rejuego. Me buscan los sonidos que condenan y yo solo tengo un ademán de búho. Parece que me salvo a tiempo de esos sonidos que no son más que el lento derecho a mi confesión. Estos poemas, o sea, son estupendos. Ahora no me voy a meter en ellos, pero realmente hay un rigor tremendo en estos textos. ¿Qué es lo tremendo, Catherine? Porque yo creo que esto es algo inédito. Yo lo comentaba con Francis, al menos en lo que yo recuerde, no hay algo así en la historia de la cultura cubana, ya no de la poesía carcelaria. Una mujer que haya escrito con este rigor desde dentro de la cárcel estos poemas, me parece que estamos asistiendo a algo que es inédito. No lo tenemos. Yo al menos no lo conozco, no sé si alguien lo conoce. Realmente, y se podría trabajar mucho más, o sea, en una buena edición más rigurosa, o sea, que coja como todos sus poemas, estar pendiente de los poemas que saca de la cárcel, como mismo pasa con Luis y Márquez, ¿no? Que se está pendiente de las obras que salen y uno tiene que desarrollarlas afuera, ¿no? Con esa visualidad que ellos mismos las recrean dentro de la cárcel. Es un trabajo muy doloroso, pero o sea, realmente estamos siendo los brazos, la voz de esas personas, y es fundamental, ¿no? hacer este trabajo. Entonces, nada, termino con este texto que escribí cuando las protestas del 11J, un poco, ¿no? Recogiendo imágenes de lo que sucedió allí y lo que ha venido sucediendo todo este tiempo. Y bueno, nada, se llama Cuba, una cuestión climática. Una vez ya agudizado el vacío que provoca el ayuno, la ansiedad y la falta de optimismo, queríamos irnos hacia un lugar donde el agua no nos alcanzara, como usualmente nos alcanzaba, por encima de un muro y entre los versos de un poeta, o bajo las cúpulas de los árboles en los campos de naranjas, bonsáis enfermizos reclutados para un espectáculo de surcos uniformes, consagración del servicio obligatorio, consagración del servicio involuntario, consagración de la educación gratuita pagada en cuotas de machetes. Queríamos nuestra propia historia, fuera del muro y fuera de los marauzales. Saltamos sobre los sacos y sobre sus instituciones, o visto desde un live, fuimos arrojados como sacos sobre los camiones de las instituciones, sin importarles el destino de esas naranjas ácidas y precoces, podridas y atrofiadas. Nos dimos a la tarea de no ser más frutas de estaciones. Nuestro crecimiento fue, ideológicamente, como bregar en una masa infestada por un hongo. Nuestro crecimiento fue, ideológicamente, como morir en una historia de murales. Un día desertamos de los campos y llegamos a una ciudad en ruinas. Asaltamos un palacio con las escaleras destruidas. Frente al palacio sin escaleras, un policía trata de meter a un artista dentro de un carro patrullero. El artista se resiste y grita algo parecido a una queja. Aquí no hay libertad ni pinga. Tiemblo, como cuando uno tiembla una vez al año si llega la brisa fría. Un rapero se cose la boca con un hilo de palabras ensartadas y justas. Aprietan los labios encerrados un año de cárcel. Tiemblo, como cuando tiemblan unas piernas cansadas de pedalear, bajo un sol despiadado y abusivo. Hay que posicionarse con respecto al verano. Quisimos así una primavera eterna y un invierno duradero. ¿Por qué no? Derecho a tener derechos. Derecho a tener otoño, invierno, primavera, incluso verano. Queremos nuestras estaciones ya. ¿Quién ha autorizado lo que puede o no provocar el clima sobre nuestros cuerpos? My body, my choice. ¿Quién ha ordenado este verano eterno? Cuba no es un eterno verano ni pinga. Grita el poeta mientras lo agarran por el cuello para introducirlo en una incubadora. Derecho a abrir la boca en el espacio público, derecho a salir, derecho a regresar, derecho a caminar, derecho a correr, derecho a sudar, derecho a mear, derecho a escupir, derecho a hacer, derecho a cagar, derecho a abortar, derecho a llorar, derecho a parir, derecho a existir. Querían que soportara el calor y la represión, y dijo no, yo siento lo que siento, soy un símbolo.
primeramente agradecerle a Deslinde por haberme invitado al foro. Todos los foros de Deslinde son súper importantes. Yo escogí el poema 375 porque es un poema que hace alusión al abandono, es un poema que hace alusión a la soledad a la que nos arrinconan a las personas que disentimos en Cuba. Yo creo que todas las personas que están aquí han pasado por eso. Y entonces ya te conviertes en un perro sarnoso, en una cosa inservible, te tiran al olvido, tratan de quitártelo todo. En fin, ¿qué les voy a decir? Ahorita se decía que todas las mujeres en Cuba éramos cautivas, estemos donde estemos, y es verdad. Pero yo pienso también que todo esto que hacemos, todo el arte que lucubramos en función de la libertad de Cuba, al régimen más bien le parecen bombas. Por eso nada, nosotros tenemos que seguir desde donde estemos. Entonces nada, les voy a leer el poema. Y hay otras cosas también duramente aferradas a varar por las intermitencias del recuerdo, esas que me salvan a otros dolores, a otras agonías, esas a las que voy a recordar sin lamentaciones. Recuerdo cuando perdí los rumbos que pedí y el mundo quedó existiendo aún más igual, y coleccioné prójimos decepcionados. Hubo una soledad de específico monólogo, y no es hipérbole, fue la desolación que rumiaba, que lamía en lo poco que quedó de mi espejo sin narcisos. No me afligí, más bien elegí una tarde y un lago. Recuerdo como recordaba lo que debía recordar en un día como este. Entonces, casualmente, el poema de Glavis mencionaba la palabra ruina, el de Catherine también, y el mío se llama así, Ruinas. Bueno, salimos de ahí. Las ruinas. Dice, el mundo se derrumba sobre los cráteres multitudinarios de la isla, los edificios en su estercolero de hollines y basura, el fango que se ha cogido todo, máxime la historia arraigada a los aldeanos, los tristes aldeanos sin brújulas ni mapas que jamás serán motivo para un cuadro. Sí, un esbozo a su falta de estipendio, los papeles chocándoles el rostro con la furia del paisaje que aletea en medio del espasmo. Sí, un esquema para la catástrofe futura, el crepúsculo por sus mentalidades, su cercano oriente archiexpulsado de la ciudad, y a barro por los ojos ovinus orientalis, que llegan a multiplicarse y violan un poco la ordenanza impuesta en su pueblucho, a barro para enceguecerlos más. El mundo se derrumba sobre las ciudadelas, el marasmo con las calles, los periódicos, la falla bajo el bulbo de Santiago, los barrizales de la Constitución donde enervan dependientes los más grandes, las poblaciones rezagadas, los obeliscos, el malecón y sus jinetes. El mundo se derrumba sobre la ceniza infeliz, esos infantes que aspiran el mareo coyuntural y cargan el dolor desde muy jóvenes, las noticias que mueren si son serias, ostentando un trayecto de mentira. Otra cara dispuesta a la esperanza que retiene la caja de Pandora. El mundo se derrumba en el oleaje, frente al son de las pirañas, las seductoras pirañas que absorben tus ojos y tu lengua, te muerden, estafan la ilusión y el agua no puede protegerte. El mundo se derrumba en el estrado, mientras los barrigudos rectan la colina, encajan los pinceles sobre el lienzo para que no crepiten los ojos de la angustia. Las generaciones que no serán felices, las tristes generaciones, todas juntas, a la par, bailando al ritmo del subdesarrollo, hartándose de alcohol bajo una carpa, oyendo las consignas aprendidas, conscientes del derrumbe, amedrentados. El mundo se derrumba sobre los pechos octogenarios, su desbandada, la sal podrida de la escucha que espera junto al mar, sobre la noche de los antihéroes mimados por el raudal de sus progenitores, que inventan a su vez más antihéroes con su venda facial, su presunción y el beso hitleriano de sus huestes. El mundo se derrumba sobre el hambre, la antigua visión de los ancianos, longevos que no saben de Internet, que jamás naufragaron en las redes y sospechan a Internet como un oráculo. Pobres. Delfos para ellos queda lejos, apenas tienen tiempo para ver, apenas tienen ganas de pelear con otros veteranos de alma verde y rabia prehistórica. El mundo se derrumba en mis zapatos, en la insatisfacción de la península. El mundo se derrumba sin renuencia. Bueno, yo escogí Requiem de un viejo y sus máquinas.
el poema 513. Este poema está dedicado a la madre, al padre. Ustedes saben que murió estando María Cristina. El poema 513 está dedicado a su padre, que murió estando María Cristina en la cárcel, y cuenta la angustia y todo lo que le hicieron, ¿no?, para la asistencia al entierro de su padre, a ella y a la hermana. 513. A mi padre lo enterró la soledad. Una noche de septiembre de 2022, los oficiales, que eran 2, con mérito de batallón, me dijeron: vístete correctamente. A las 10 del 14 oscuro. No lloré porque mi padre habría muerto. Ya lo había enterrado contra mi voluntad entre monjas de arrebol y viejos sonrientes que dejaron su vida a merced de una chequera indigente y misericordia de clarisas. Semanas antes pude ver sus ojos inermes, callando muerte y asilo. Le dejé mi llanto culpable a algunas galletas que nunca comió. Flaco y astuto, fue ladroncillo de panes y cachivaches, y volverse una gracia senil fue su único pecado. Siempre lo creí un comunista aturdido, pero en el fondo solo trabajó como un mulo y por eso dejó de ser utopía. Enseñó a quien pudo aprender electromecánica, y cuando el mundo olvidó las máquinas de escribir, quedó atávico a sueldo de ellas, remediando la involución voluntaria de la revolución. Esa era su gran pasión, la de aquellas máquinas y la cacofonía de las teclas ancestrales. El pueblo agradecido, ya antes de yo nacer, lo apodó el Rápido. Ese fue su nombre justo y será rótulo y epitafio de hijo ilustre de Quibicán, cuando la libertad y la democracia no sean más un traje verde olivo y gorra de plato con botas. Mi padre ya no está y mi hermana y yo volvemos a la orfandad. Ella devora cigarros de autocontrol y yo, a secas por la custodio y las esposas, le digo: ya está con el Señor. Esposarnos como criminales es protocolo y castigo. Para las bestias lo de menos es el muerto, si con ellos se reprime la fuga y se dejan las lágrimas sin manos. Habría un velorio dentro de otro velorio, un muerto con otros muertos. Seguro hay mucha gente. Espero que estén los viejos amigos de papi balbuceando a dioses, masticando tabaco. Pero no hubo viejitos dulces para acompañar su soledad. La celebridad es relativa. Cuando quedan pocos para reconocerla, cuando te velan en un pueblo que no es el tuyo, el Rápido veló su noche en Bejucal, ignorado, sin levantar polvo ni miradas de venganza. Tal vez por eso hubo pocas flores y muchos pretextos del comité, y sobraron testaferros incompungidos en las esquinas, y nos dieron 30 minutos para llorarlo. Angélica y yo no éramos ya simples manifestantes pacíficas de aquel 11. Quibicán era un riesgo. Nos convirtieron en líderes sociales, detonadores de chusma brava, consignas de internet, protesta. Los quedados son viejos innecesarios, muertos que ya dijeron todo, familias salvas de retaílas demenciales. No hay mucha memoria disponible en un simple velorio totalitario, en un viejito mudo con hijas de lengua irrefrenables y conductas mercenarias. A la muerte no se le hace caso. Uno no termina de nunca morir, y cuando lo hace es en el amor. Inmortales son mis máquinas de escribir, a esas cuídenmelas bien. Mi padre, mi dolor siempre, mi noble, mi compasivo sin espacio, mi poesía. Perfecto. Y el poema mío que he escogido, precisamente, Catherine hablaba de Anna Ismatova. Anna Ismatova, otra víctima de los sistemas totalitarios, el sistema comunista ruso, soviético. Como saben, tenía un hijo en la cárcel y todos los días, bajo la nieve,
en Leningrado, junto con otras madres, intentaba ver al hijo, que le dieran un segundo, escuchar su voz en algún momento. Así estuvo 17 meses intentando ver a su hijo en la cárcel aquella de Leningrado, bajo la nieve, bajo el verano, bajo todo, hasta que logró verla. Pero en aquel momento, entre que esperaban tratar todas las madres de ver a sus hijos encantados, se creó como una especie de sororidad muy grande entre las madres que esperaban, ¿no? Y hubo un momento ante una sororidad, me imagino, que no era con palabras, sino con gestos, porque sí, porque la policía política también rusa, supongo que les prohibía hablar, ¿no? Pero hubo una que se acercó silenciosamente, y Ana lo cuenta en el prólogo del libro que hace, y le dice: por favor, escribe esto. La identifica, sabe que es Ana Ismátova, y le dice calladamente: por favor, escribe esto, habla de esto. Y Ana, muchos años después, logra escribir el libro Requiem. Mi poema está basado en ese libro. Yo contigo como un monte y otro monte. Los barrotes de la cárcel de Leningrado se cubrían de lodo y nieve, se cubrían de lodo y nieve, y fuego y nieve, y sangre y nieve, silencio y nieve. Ana Ismátova le florece la nieve, y la nieve enseña los brillantes frutos, los cristales que hechos racimos le cuelgan de los ojos, de sus pechos, y le brotan aún más blancos, traslúcidos, del útero, todavía tibio, todavía púrpura. Caen los abusados frutos frente a la puerta de la cárcel, se deslizan intactos sobre la piedra fría, menesterosa de los escalones, la piedra que ha visto al cuervo posarse en su propia sombra. El hijo adentro, bien adentro, escucha las manzanas de nieve de su madre desvanecerse en la soledad, bajo la piel cetrina, flácida del olvido. Los retratos de Stalin cubren la pared inmensa. El musgo traspasa el papel, le crece debajo a los bigotes, a los ojos, a las cejas espinosas. Hay un silencio entonces, un aliento descansado al contemplar cómo la humedad lo puede todo. Afuera cae la nieve con dulzura infinita me posee como una isla anclada al horizonte. La tomo entre mis manos, los bellos cristales se derriten en mi cuenco. Doy un poco de agua tibia a los labios de Ana, unas gotas de mi sal. Ella entona un himno, un requiem para el esposo, para el amigo que se ha fundido al hielo siberiano.